Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien. Hoy vamos a hablar de información y de comunicación, de los elementos del proceso comunicativo y por supuesto de la comunicación efectiva, que es al final del día lo que nos interesa de todo esto, indistintamente de la carrera que estemos estudiando. Para hablar de información, pues hay que partir de su definición y para ello, tenemos que estar claros que dependiendo del autor que manejemos, seguramente nos va a aportar una definición que pudiese o no variar un poco de las demás. Yo me voy a ir primero que nada con la Real Academia Española y el diccionario de la RAE nos entrega 8 significados de la palabra información. El primero de ellos tiene que ver con la acción y el efecto de informar y los otros 7 se pasean, por ejemplo, por el ámbito jurídico y nos los presentan como una oficina, un sitio donde se obtiene información legal sobre algo o sobre el proceso jurídico. Entonces tenemos relación con las averiguaciones sobre un suceso, un delito. También nos pasea por las opciones biológicas, por la información que es transferida de una cédula a otra, por ejemplo, por el sector educativo, por ese efecto o esa acción, de educar o de dar instrucciones incluso. En fin, es una panera, ¿no? Hay varios significados que podemos darle y se ha dado a través de la historia lo que es la palabra información. Ahora bien, de todo lo que estoy comentando, entonces sí podemos ciertamente extraer diferentes conceptos sobre que se circunscriben en lo que estoy comentando. Por ejemplo, yo pienso que tenemos 4, pudiésemos llevarlo a 4 contextos. El primero es, como ya comenté, esa acción o efecto de informar. El otro es el orden imperativo, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con la prueba jurídica. También el otro pudiese ser lo relacionado a los procesos cognitivos y de comunicación. Y finalmente el ámbito biológico. Yo me iría a esos 4 elementos, o esos 4 contextos, mejor dicho. Hay una ley que se llama Ley Especial contra los Delitos Informáticos que yo estuve leyendo y nos entrega una definición de información que a mí me gustó bastante y les quiero compartir. Es así, en su artículo 2 dice que información es el significado que el ser humano le da o le asigna a la data utilizando las convenciones conocidas y generalmente aceptadas. Cuando yo digo que son, o cuando la ley dice, mejor en este caso, que son generalmente aceptadas, nos referimos a la sociedad. Y aquí sí me voy a lo que yo siempre digo, que no tiene sentido, indistintamente de la carrera que estemos estudiando o de lo que sea que estemos haciendo, que estemos separados de la sociedad. Tenemos siempre que estar en la misma acera, en el mismo rincón. No podemos estar de un lado y la sociedad del otro. Nosotros nos debemos a ella, porque estamos en ella, trabajamos en ella y la idea es satisfacer necesidades de quienes están en sociedad. Ok, ¿y cómo se satisfacen esas necesidades? Se satisfacen a través de la producción de bienes y servicios. Comenté hace un momento que es el significado que el ser humano le da o le asigna a la data, es lo que llamamos información. Pero ¿y entonces qué es data? Bueno, la data es una serie de conceptos, de hechos, de instrucciones o incluso caracteres que están representados normalmente de manera apropiada y que son comunicados, transmitidos, procesados por seres humanos o por medios automáticos, los cuales normalmente se les asigna o se les puede asignar de nuevo un significado. Fíjense que entonces ya comencé a hablar de que algo es comunicado. Entonces ya estamos hablando del proceso de comunicación. ¿Y qué es? Bueno, vamos a la definición. ¿Qué es comunicación? Bueno, comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de imágenes entre 2 elementos, el emisor y el receptor. Ya vamos un poco a discutir más a fondo todo esto, pero bueno, vamos a comenzar con la noción y que recordamos seguramente del colegio, de la universidad, de primaria, de bachillerato, qué sé yo, que tenemos siempre un emisor y un receptor. Esto nos lleva a que hay varios tipos de comunicación. De nuevo, dependiendo del autor que se trabaje. Yo voy a trabajar con 2 tipos de comunicación o una división, ¿no?, de la misma en dos momentos. El primero pues, es la comunicación verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, es una forma de comunicación que es exclusiva de los seres humanos y por ello entonces es la más importante de todas. Al menos es lo que yo pienso. Y esta a su vez tiene 2 subcategorías. La primera es la comunicación oral y la segunda la comunicación escrita.
La comunicación oral, bueno, como nos podemos imaginar, tiene que ver con el intercambio de mensajes a través del habla. Y la comunicación escrita tiene que ver con lo que ocurre a través del lenguaje escrito. El otro tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Y esta se expresa a través del lenguaje corporal, a través de signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Y entonces acá es donde ubicamos, por ejemplo, esa comunicación que tenemos o que mantenemos con nuestras mascotas, o un perrito tal vez. Hablar de comunicación es hablar de códigos, es hablar de símbolos, es hablar de lenguaje. El lenguaje y la comunicación están definitivamente relacionados entre sí. El lenguaje siempre aplica los signos y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configuran los signos lingüísticos. Ahora introduje una nueva palabra a nuestra conversación. Hablé de códigos. Y pues la verdad es que yo quiero discutir un poco más adelante mejor lo que voy a comentar ahorita. Pero cuando hablamos de código, cuando hablamos de mensaje, cuando hablamos de datos y cuando hablamos de un emisor o un receptor, es decir, que se está transfiriendo una información, una data de un lugar al otro, esa data pues lleva un código. Entonces la cuestión es la siguiente: para que el receptor realmente comprenda el mensaje que envió el emisor, pues las dos partes, tanto el receptor como el emisor, deben de compartir el mismo código. En este caso estamos hablando, o yo estoy hablando en español, y asumo ustedes están entendiendo lo que digo porque hablan en español, o lo irán a traducir al menos, pero si las dos partes no comparten el código, pues entonces no se puede hablar de comunicación, de que se cumplió el proceso de comunicación, ni de mucho menos de que sea una comunicación efectiva. Entonces fíjense, ya tenemos el primer elemento a tener en cuenta, el código. Ahora bien, si vamos a buscar alguna especie de ejemplo, yo en clase, bueno, voy a hacerlo de manera muy rápido porque quiero discutirlo mejor en otra clase. En clase presencial siempre traigo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían cuando la Alemania nazi se comunicaba con sus tropas, o sus tropas se comunicaban entre sí, mejor dicho, a través de un código que le llamaban código Enigma, bueno, que venía de la máquina Enigma creada por ellos. Ahora bien, los países aliados, uno de los tantos problemas que consiguieron, o a los cuales tuvieron que enfrentar, fue que pues podían ser receptores de la información, es decir, podían darse con la información o el mensaje que tenía la Alemania nazi, pero no conocían el código. O sea, no había un proceso de comunicación efectivo, porque ellos no conocían el código, por ende no terminaban de tener claro dónde estaban las tropas de la Alemania nazi. Entonces, bueno, aquí entra a la jugada el señor Alan Turing, quien de la mano con otros investigadores lograron construir una máquina que descifró ese código. Y bueno, entonces, de nuevo, luego quiero discutirlo un poco más porque es muy interesante. De hecho, de Turing todavía, lo recordamos como uno de los padres de la informática, de la computación, de la informática moderna. Es el que todavía se utiliza lo que es la prueba de Turing. En fin, ¿no? Cuando hablamos de web, de diferentes tipos de web, nos hacemos referencia a esto. Y hoy día casi todo el mundo habla de web 2.0, 3, 4, 5.0. Y muchas veces ni sabemos por qué, ¿no? Entonces, bueno, luego mejor lo explicamos en otra clase, pero sí quería hacer un poco relación a que lo que se buscó en este ejemplo que les estoy dando, un poco de historia, es, bueno, tener en cuenta que lo que se necesitaba, era conocer el código del lenguaje, ¿no?, que se estaba utilizando para hacer comunicada la información. Los seres humanos, nosotros, definitivamente, a veces, o la mayoría de las veces, estamos como peces en el agua cuando nos estamos comunicando de manera oral. No es como respirar, muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que lo estamos haciendo. A través de la palabra, nosotros pensamos, nosotros nos comunicamos, nosotros reflexionamos, nos expresamos, opinamos, ¿no? Y según sea la calidad de la conversación que tengamos con alguien, seguramente así va a ser la calidad de relación que tendremos con esa persona. Entonces fíjense lo importante que es el proceso de comunicación y que sea de nuevo efectivo. Podemos inferir definitivamente entonces que es a través de comunicaciones que nosotros coordinamos acciones, ¿no? Por ello, la importancia de aprender a comunicarnos de manera efectiva, de escuchar al otro, de estar claros que tener conversaciones hoy día es una competencia cada vez más necesaria, tanto a nivel personal
como a nivel profesional y por supuesto empresarial. El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación, por supuesto básico para la sociabilización de las personas, de nuevo en grupos sociales, valga la redundancia, es un medio que es utilizado para expresar o comunicar un contenido que, bueno, tenga relación con nuestros pensamientos. Ahora bien, fíjense que ya entonces he introducido varias palabras en el proceso dentro de lo que llamamos elementos del proceso de comunicación. Hablamos de emisor, hablamos de receptor, hablamos de mensaje, hablamos de código. Y vamos a ir agregando algunos más conforme la clase continúa, porque creo que es importante que lo tengamos claro y no vayamos perdiendo la noción de hacia dónde quiero ir con todo esto. De hecho, la comunicación es un tema tan antiguo como el hombre, como el ser humano, y es tan importante como él. Muchos problemas y conflictos seguramente se resolverían democráticamente incluso si la comunicación entre los seres humanos partiera de escuchar con respeto, con tolerancia, sobre todo tolerancia, posibilitando que la expresión se dé de una manera honesta y clara, especialmente esto, ¿no? Y para que se logre un acuerdo entre mutuos intereses y sentimientos, y esto es lo que siempre llevamos a procesos de negociación, que es algo que siempre está o que tenemos continuamente en nuestras vidas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. En toda comunicación siempre está presente o están presentes los elementos pues de la comunicación, porque si no se daría a cabo, no se lograría llevar el proceso comunicativo. No basta solo con hablar, hay que ir más allá. Hay que romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente entonces de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones. Qué importante esto último. Y esto no solamente es de tanto del emisor, también del receptor, ¿no? Por supuesto, aquí hablamos de que cambian los roles, porque el emisor en algún momento del proceso comunicativo puede ser receptor y el receptor pues puede o pasa a ser emisor en algún momento. Entonces de nuevo estamos hablando de que tenemos un emisor, un receptor, un código, un canal o medio por donde la información pues transita. Y esto es lo que conocemos nosotros normalmente, que traemos del colegio, traemos de la universidad, sin embargo, de esos primeros semestres de la universidad al menos. Sin embargo, quiero agregar dos más. Quiero hablar del ruido y quiero hablar de la retroalimentación. De nuevo, aun cuando ya lo he ido diciendo, recordemos un momento. Cuando hablamos de emisor, un buen ejemplo pudiese ser la persona que hace la llamada telefónica o que agarra el celular pues, para mandar un mensaje a otra persona. El receptor es el que recibe la llamada telefónica, es el que recibe el mensaje de texto, de WhatsApp, de lo que sea que estemos utilizando. El código o lenguaje que se utiliza pues, para transmitir la información es un conjunto de signos bueno, que son de nuevo empleados para transmitir el mensaje. Los signos lingüísticos, como ya nos podemos tener una idea, pueden ser tanto escritos como orales. Los códigos también pueden ser no lingüísticos, como por ejemplo en clase una persona me recordó en estos días: profesor, las señales de tránsito, porque de paso esto es universal, ¿no? Son signos de carácter universal. Tenemos el mensaje, y cuando hablamos de mensaje un ejemplo pudiese ser la razón por la cual el emisor está llamando por teléfono o está enviando el texto al receptor, ¿no? Puede ser una invitación, puede ser un reclamo, puede ser un cuento, puede ser un chisme, pueden ser tantas cosas. Tenemos el canal de comunicación, y cuando hablamos de canal de comunicación estamos hablando del medio físico por donde transita el mensaje del emisor al receptor. El aire normalmente es el medio físico o más común, o el canal más común, pero bueno, también podemos hablar del teléfono, podemos hablar del celular, podemos hablar de la línea, de la onda, del low-fi, del wifi, etc. Ahora voy con el ruido, y me llama la atención el ruido porque mientras estoy grabando el video yo no estoy seguro de cuando lo edite y se los coloque a ustedes se escuchará, pero casualmente en este momento yo estoy acá en la casa, estoy escuchando que pasan muchos carros por cerca de la misma, y hace rato estaban unos perritos ladrando. Yo no sé si lo lleguen a escuchar, pero el punto es que eso es ruido, eso es una señal que está distorsionando el mensaje que estoy tratando de enviarles a ustedes a través de esta clase que estoy haciendo en video y que los pondré en YouTube en un par de horas. Entonces, bueno, fíjense, ese sería otro elemento, y por eso quise hacer énfasis en el ruido, porque puede distorsionar el mensaje.
Y finalmente, lo otro que les comenté que es bien importante es la retroalimentación, porque tanto el ruido como la retroalimentación, me quedé pegado un momento ahí, es algo que tenemos que tomar en cuenta para lograr saber si se tuvo o no, o si se tiene o no una comunicación efectiva. De nuevo, ¿por qué el ruido? Porque yo pudiese identificar elementos del ruido y tratar de disminuirlos para que el proceso comunicativo se dé de una mejor manera. ¿Y por qué el feedback? Bueno, porque tal vez, o no tal vez, siempre, yo tengo que de alguna manera saber si la otra persona está cómoda con lo que estoy diciendo. No, tengo que ir haciendo preguntas, las dos partes deberían hacer preguntas para conseguir un medio, para de alguna manera reconocer o conseguir un fin común, que no necesariamente es que siempre estemos de acuerdo en algo, pero sí que estemos discutiendo al menos sobre el mismo tema, ¿no? Que estemos en sintonía. A mí me pasó hace un par de semanas que compré una de estas hamburguesas por delivery y genial, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con el producto y bueno, me la comí, pues genial, me fascinó. Resulta ser que entonces la persona a la que le compré el producto comenzó a pasarme cadenas de teléfono a cada 3 segundos, ¿no? Por supuesto, relacionados a promociones de los productos que vende, sus hamburguesas, sus perros calientes, qué sé yo. O sea, llegó un momento que yo me molesté porque dije, bueno, yo en ningún momento pedí que me estuviesen mandando mensajes privados a mi celular en forma de cadenas para venderme este producto. Yo entiendo que tal vez eso es una manera de hacer publicidad en esta época, pero lo ideal es que lo hubiese preguntado, ¿está usted de acuerdo como cliente recibir la información de tal y tal manera? Yo hubiese dicho, mira sí o mira no. Pero ¿qué ocurrió? Me saturaron y yo terminé bloqueando a la persona o a la empresa en cuestión. Entonces, ¿hubo comunicación efectiva? Pues no, yo pienso que no hubo comunicación efectiva. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre si hubo o no comunicación efectiva a este punto en los comentarios. Y quisiera que me digan, de paso, qué debió haber hecho desde su punto de vista, porque capaz yo estoy errado. ¿Qué debió haber hecho la persona que vende las hamburguesas con mi caso? Y capaz cómo hubiesen reaccionado ustedes. Capaz no les importa recibir cadenas a cada rato, capaz sí, o capaz la forma en que yo estoy viendo el proceso está errada. Por favor, en los comentarios me cuentan. Entonces, bueno, de nuevo, fíjense lo importante que es, debería ser al menos tanto el ruido como el feedback para el proceso comunicativo. Y finalmente quiero cerrar con el contexto, que bueno, es la panilla sobre la cual nos apoyamos, ya lo llevo un rato comentando o diciendo, es conseguir esa, diría, meta o conversación o tema de discusión en común, porque no tiene mucho sentido de que yo esté aquí hablando de comunicación efectiva y ustedes estén pensando en derivadas o estén pensando en fracciones, ¿no? Tendríamos que estar discutiendo sobre lo mismo para que el proceso tenga sentido, proceso comunicativo. Quiero cerrar la idea con tecnología de información, porque hablamos, fíjense, en las clases pasadas hablamos de conocimiento científico que se logra a través de la aplicación del método científico, por supuesto hablamos del método científico, hablamos de ciencia, tipos de ciencia, ahora estamos hablando de información y de comunicación. Y también hablamos de tecnología en la clase pasada. Entonces fíjense, yo creo que ya cerramos una buena porción de lo que es esa introducción a la gestión de la información, que fue una unidad muy rica, muy discutida hoy día en el planeta, en las diferentes universidades de nuestro territorio, y que vamos a transitar luego por social, información y por todo esto que está interesante, gobierno electrónico, gobernanza electrónica, en fin, todo lo que arropa la gestión de la información pública o privada. Pero sí quisiera irme acá con una idea de tecnología de información para ir cerrando conceptos, ir cerrando nociones, ¿no? Y quisiera presentarla como una especie de rama, porque de hecho lo es, ¿no? Una rama de tecnología que se dedica ¿a qué? Al estudio de la aplicación, procesamiento y recepción y transmisión de data, ¿no? Es decir, involucra estos todos aspectos que yo, de nuevo, aquella imagen que les comenté al inicio de la exposición, que les hablaba de la calculadora, el receptor, el emisor, como uno ingresa data a la misma. Bueno, aquí más o menos voy en sintonía de esto, quiero cerrar la idea con ello. Estamos hablando de que en la tecnología de información y comunicación es esa rama que se dedica al estudio de la aplicación, procesamiento de la data, involucrando que yo capte, ¿no? La información, la almacene, la procese, la transmita, por supuesto la controle.
Y esto lo puedo hacer aprovechando, sobre todo hoy día, elementos propios de la informática, como pueden ser un software, puede ser un hardware. En fin, quiero dejarlo hasta acá porque no quiero que la clase sea muy larga. Espero haya sido de provecho y nos vemos la próxima semana.